hay que ayudar a los pacientes a que ellos entiendan por qué pensamos que algo es bueno, explicar cómo funciona la técnica, cuáles son las dificultades, cuáles son los resultados, qué esperamos que funcione de ello. Y luego tenemos que estar continuamente chequeando. ¿Está bien? ¿Esto va bien? ¿Te funciona? ¿Estás sacando provecho de la terapia? ¿Necesitas que hagamos otra cosa? ¿Necesitas que trabajemos de otra manera? Porque de nuevo tiene que ver con lo que les decía antes, de que la agentividad retornarle a los pacientes su agentividad independientemente de la edad es fundamental. Luego, tenemos que ver que nuestro trabajo está todo el tiempo entre la elaboración de la vivencia subjetiva, lo que decíamos, esa tarea de darle sentido, y a la vez la legitimación social, porque el dolor de las víctimas de abuso es en general un dolor silenciado, es un dolor del que no pueden hablar y del que no pueden expresar. Y entonces, que a alguien que tiene una cierta posición profesional o lo que sea, que legitime, que escuche y que acepte la sensación o el dolor o el miedo o la angustia de los pacientes, también es una función terapéutica, ¿no? Se suele decir que las minorías son, en general, tienen menos probabilidades de narrarse que otras personas, ¿no? Las personas que han sufrido un abuso sexual tienen muchas menos posibilidades de hacerse oír y de narrar su propia experiencia, porque a los demás, como decía mi profesora Marinela Malacrea, nos resulta inimaginable, y de aquello que nos resulta inimaginable no nos gusta hablar. Bien, y finalmente el proceso de integración de la experiencia de las víctimas, esto también lo veremos más adelante, tiene que ver con reescribir el recuerdo. Y reescribir el recuerdo tiene que ver con cambiarlo y con integrarlo dentro de otras experiencias que ha vivido que pueden quedar subsumidas por el abuso. Lo que les decía, que la identidad de la persona no debe quedar inflacionada por la experiencia de abuso. ¿Qué tal vamos? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto para ustedes? Bueno, así que vamos a dar un pequeño paseo evolutivo por un momento. Volvemos al Pleistoceno y estamos en la sabana intentando sobrevivir, ¿no? Cualquier especie animal, sus crías son capaces de sobrevivir en relativamente pocas semanas o meses, ¿no? O bien vuelan muy rápido, o nadan muy rápido, o se camuflan en el entorno, o pueden estimular una toxina, o tienen grandes garras y colmillos, o son muy fuertes, ¿no? Ahora imaginamos que dejamos un cachorro humano ahí solo en la selva y lo dejamos y volvemos 3 días. ¿Qué probabilidades tiene de sobrevivir? Pues como no lo cojan unos lobos y lo amamanten, una cosa así, ¿no? Que hay alguna experiencia, pero no es lo más usual, probablemente ninguna, ¿no? Entonces, Sarah Hardy, que es una extraordinaria antropóloga y que habló de que una de las cosas que nos define a los seres humanos, y supongo que por eso estamos todos aquí, es porque nosotros nos hemos organizado a través de la cooperación social en la crianza. Y somos la única especie que nos dedicamos a cuidar de crías con las que no tenemos ningún tipo de parentesco. Se puede dar excepcionalmente en la naturaleza, pero es eso, es excepciones, ¿no? Entonces, Sarah Hardy, una de las cosas que ella estuvo calculando es cuánto tiempo les lleva a las crías humanas desarrollarse lo suficiente como para conseguir generar tantas calorías como necesita consumir para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo imaginan? 21 años. Es decir, hasta los 21 años uno no es capaz por sí mismo de generar tantas calorías como para sobrevivir. Bueno, y no contemos en nuestra situación actual, que igual nos lleva unos cuantos años más, ¿no? Pero, entonces, ¿qué le pasó a la evolución con nosotros? Pues que la evolución hizo una apuesta muy curiosa. Apostó por convertirnos en una especie muy cooperadora socialmente. Y para eso hizo una jugada difícil, pero maestra. Los seres humanos llegamos al mundo con el cerebro sin hacer. Nuestro cerebro se hace en el nicho ecológico, en el contexto del cerebro de los otros.
El otro día estuve aquí en Barcelona, y fui al concierto maravilloso de Brad Meldau con la Orquesta de Cambra de Barcelona, y bueno, llegan los músicos y uno empieza a dar la nota para que todos puedan afinar su instrumento, ¿no? Eso es lo que hacemos. Nosotros le damos a los bebés la nota con la que afinar su instrumento cognitivo, con lo cual regular su emoción y aprender a entender el mundo y las relaciones y a entenderse a sí mismos. Pero claro, ¿qué ocurre si no les damos la nota adecuada? Como animales sociales, lo que nos define son estas 4 dimensiones. El sentido de pertenencia. Todos tenemos necesidad de pertenecer a una familia, a una manada, a un club social, a un partido político, ¿no? El sentido de pertenencia es una de las partes centrales de nuestra identidad. Ya William James había demostrado que cuando perdemos una parte de nuestra identidad, como puede ser la fe religiosa o la pérdida del sentimiento patriótico, por ejemplo, podemos vivir un duelo tan intenso como el de la pérdida de alguien querido, porque perdemos una parte de nuestra identidad, perdemos una parte de nosotros mismos. La segunda es la autoestima, entendida en cuanto al valor que uno se infiere a sí mismo y su sentido de la competencia. Y esto es muy importante porque Sonia Lupien, que fue profesora mía, una experta internacional en el campo del estrés, y el estrés es uno de los elementos fundamentales en el campo en el que estamos trabajando, han demostrado que el elemento fundamental protector frente al estrés es la autoestima, es el concepto de uno mismo. Y como les decía antes, eso es justamente lo más castigado en las víctimas de abuso sexual infantil. El siguiente es la sensación de control. Nuestro cerebro está construido para una única función, que es sobrevivir, garantizar nuestra supervivencia lo máximo posible. Al cerebro no le importa tanto si somos felices, si nos va bien en la vida, si nos quiere nuestra pareja, si tenemos un buen trabajo. La idea del cerebro es, ¿qué tal ayer? Bueno, mira, no muy mal. Ya, pero ¿sobreviviste? Sí, repite, ¿no? Esto es lo que quiere el cerebro. Por eso nos cuestan tanto los cambios, ¿no? Tenemos la necesidad de controlar. Ahora, imaginad en la situación desorganizada y compleja del abuso sexual, especialmente cuando este es un abuso sexual intrafamiliar, ¿no? La incertidumbre y la angustia que genera que las personas que te cuidan son las que te hacen daño, pero que además te hacen un daño que intentan disfrazar de algo que no es daño. Yo recuerdo perfectamente una paciente que nos contó que cuando era pequeña había aprendido a detectar cuando la forma en que su padre caminaba por el pasillo, el ruido de las pisadas, indicaba si iba a entrar en su habitación o iba a entrar en la habitación de su hermana. Necesitamos tenerla para combatir la incertidumbre porque la ansiedad nos mata. Necesitamos saber qué va a pasar. Entonces, para eso creamos narrativas, la mayoría de ellas ficticias. Espero no, en este momento, no ofender a nadie que tenga una creencia religiosa. Pero si estamos de acuerdo en que al menos no todas las creencias religiosas pueden ser ciertas a la vez, entonces algunas personas tienen una creencia religiosa que es equivocada. Es decir, el Dios en el que creen probablemente no exista. A pesar de eso, esa ficción les es útil, les da sentido, les reconforta, organiza su vida, les ayuda a atravesar situaciones difíciles, les da pertenencia. Muchas de las narrativas que nos contamos son ficticias, pero no por ello no nos son útiles. Pero no todas las ficciones son positivas. La mayoría de las ficciones que construyen las personas víctimas de abuso sexual son ficciones negativas sobre su propia identidad, o intentan controlar la situación pensando que ellos son los culpables o los que propusieron el abuso, porque esto les devuelve una mayor sensación de control. Si la culpa es mía, en algún momento podré hacer algo para detener esto, pero a cambio me llevo conmigo aquello que es el mayor daño del abuso, que es mi expectativa de que todos los demás me van a tratar mal o me van a hacer daño o no me van a apreciar porque yo llevo este estigma, ¿no? Y finalmente, el sentido de la existencia. Todos necesitamos construirnos un sentido de para qué, porque también nuestro cerebro funciona así. Probablemente esto sea un defecto de fábrica, pero el hecho de tener una mente recursiva que es capaz
de representarnos a nosotros mismos y de representarnos en el tiempo, Michael Corvallis dice que el cerebro es la verdadera máquina del tiempo. Ya podemos viajar en el tiempo. Viajamos con el cerebro al pasado y viajamos también al futuro, ¿no? Pues nuestra capacidad para proyectarnos en el futuro y por lo tanto ser conscientes de que algún día vamos a morir, espero no hacer un spoiler, todos lo veis, ¿no? Pues esa conciencia nos hace tener que buscar afanosamente un sentido de nuestra existencia. Y ese sentido de la existencia no lo podemos encontrar si no es en el contexto de los otros. Entonces, la experiencia del abuso, sobre todo cuando no hay suficientes factores de protección o cuando no se estructuran buenos factores de resiliencia, puede afectar a todas y cada una de estas dimensiones. Les voy a hablar un momento de Kipling de Williams. Kipling de Williams es un psicólogo norteamericano de la Universidad de Purdue que se ha dedicado a estudiar cómo funciona la exclusión social, es decir, qué ocurre cuando los demás nos excluyen de sus actividades, de sus grupos. Bien. Entonces, él ha estado haciendo estos experimentos sobre la exclusión que son muy divertidos. Él empezó, si yo no recuerdo mal, en los años 70 o 80, se iban a un parque público y cogían a dos estudiantes que se ponían a jugar con un frisbee o con una pelota, y cuando alguien pasaba por allí, le miraban y se la tiraban. Pues otro devolvía y se la volvían a tirar. Dejaba la mochila y, claro, uno se enganchaba allí. Qué divertido.